Bienvenidos al programa En sus Palabras. En esta ocasión nos trasladamos a la parroquia Santa Teresa de Calcuta, específicamente a uno de sus sectores, el Templo San Juan Apóstol. Aquí es la casa, el lugar en donde reside el Padre Patricio La Rosa, vicario general de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, colaborador con esta parroquia y sobre todo constructor del proyecto de Jesús a través de la juventud. Les queremos invitar para que conozcamos su vida y ministerio sacerdotal, conozcamos también la labor que realiza a continuación. Ya en el interior de la Casa Cural, aquí en el Templo San Juan Apóstol de la Parroquia Santa Teresa de Jesús, con nosotros ya el Padre Patricio La Rosa, un hondureño más, ya no podría decir español porque tantos años en esta tierra, tanto amor que ha brindado, Padre, que es un placer, es un privilegio poder conversar con usted, disfrutando de un buen café. Sabemos que parte de esta dinámica es el poder compartir una taza de café y en este caso un café que ha sido trabajado por aquellos que quieren seguir a Jesús en este proyecto que ha iniciado. Hablamos de un proyecto en Marcala. Vamos a disfrutar de un buen cafecito, Padre, para poder iniciar y conocer sobre su vida y ministerio. Pues nada, muchas gracias por venir y con todo gusto nos tomamos este café, ¿verdad? Claro que sí. Padre, sabemos que es de España y que es de un pueblito muy particular, con un clima muy variado, mucho frío, mucho sol, dependiendo de las estaciones climáticas en donde se van marcando muy fuertemente. Pero quisiéramos escucharle en sus palabras, como es el nombre de este programa, que nos cuente quién es el Padre Patricio, de dónde surge, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Bueno, pues nada, nací en un pueblo pequeño de la provincia de Granada, en el sureste de España, cerca de Sierra Nevada, al pie de Sierra Nevada. Es un pueblo pequeño, se ha despoblado mucho estos últimos años, la gente se ha ido para la ciudad. Es un pueblo muy religioso, fue constituido por personas que venían de Ávila. Entonces eran personas, se ven, muy católicas y en general en el pueblo pues hay una vida cristiana como muy importante. El cristianismo marca la vida de nuestro pueblo, sus fiestas, las celebraciones, el domingo, la patrona es la Virgen de la Presentación. Hay también un dominico que es santo, nacido allí en el pueblo, que se le tiene gran devoción, que fue misionero, mártir en China. Y en ese pueblo nací hace 65 años y 33 años me lo he pasado aquí en Honduras sin darme cuenta, sí. Y nada, mi familia pues son agricultores, toda la vida han estado en el campo, yo he estado con ellos siempre. En los años que me iba al seminario, a las vacaciones, pues siempre trabajaba en el campo, muy contento. Y un pueblo sencillo. En este tiempo de los santos se comen castañas, que aquí no existen, y caqui. Y nada, se trabaja y se vive con la naturaleza, con las estaciones del año que están muy marcadas, el otoño, el invierno, la primavera, pues todo eso afecta mucho la vida de los pueblos y ahí viví, sí. Pronto me fui al seminario, con 11 años ya me fui al seminario menor, con intención de poder servir en la iglesia. Y de mi inicio no sé qué más contarte. Bueno, ya vamos a ir iniciando. Y tenía razón al decir un hondureño más, porque de 65 años, más de la mitad ya han sido en Honduras. Exactamente, sí. Ya me he pasado más de la mitad aquí en Honduras, sin darme cuenta. Bueno, para gloria de Dios y también para bien de nuestros hermanos que tanto bien han recibido de usted. Padre, sabemos que es de una familia de 3 hermanos, siendo usted el mayor, y que su papá le enseñó esta pasión por la agricultura, por las plantas, por los animales, por las ciencias naturales, que es una de sus grandes pasiones. Desde muy pequeño empezó a cultivar. ¿Qué fue lo primero que cultivaba? Pues sí, el estar en el campo, pues la tierra es como la vida, ¿no? Nosotros pues siempre nuestros juegos eran jugar con el agua, hacer balsas, regar, sembrar. Sembrábamos ajos, sembrábamos también como juego, era como juego. Y también teníamos que ayudar a la familia que
que tenían una cabra y había que darle de comer porque la leche no vendían leche en aquellos años en el pueblo, cada uno tenía su cabra y su propia leche. Y ese era mi trabajo, ir a la escuela, cuidar de aquella cabra. ¿Se acuerda cómo se llamaba esa cabra? No, creo que no tenía nombre. No tenía nombre. Pero era mi trabajo de todos los días, sí. Y luego, pues nada, siempre mi familia fue muy religiosa. Mi padre fue cursillista, mi madre fue catequista y vivieron la fe con mucha madurez. En el templo de la Virgen de la Presentación es donde asistían a las Eucaristías. Sí, había tres Eucaristías cada domingo, una muy temprano, otra media mañana en la ermita y otra un poco más hacia el mediodía en la parroquia. Sí, yo iba mucho a la ermita de la Virgen, sí. Entiendo que aquella donde había música era la que más le atraía. Pues sí es cierto, no sé cómo te has dado cuenta tú de esas cosas. Eso no está escrito en ningún sitio, ¿verdad? Pues sí, en aquella ermita había un joven, yo era niño pequeño, entonces tocaba un piano y se cantaba. Y era muy familiar, muy cercana. El altar, la gente, estábamos todos muy cerca. Y era una Eucaristía muy familiar, sí, en la ermita de la Virgen de la Presentación. Y entiendo que quiso ser acólito, pero no lo dejaron. Exacto, sí, fue una pequeña frustración. Pues sí, no sé por qué se me ocurrió a mí ser acólito, no lo sé. El caso es que cuando me presenté para ser acólito, el jefe de los acólitos me dijo, no, si hay muchos acólitos aquí, somos muchos, no hace falta, te puedes ir. Y me fui, tranquilo, seguí en la iglesia y muy bien, sí. ¿Soñaba ser veterinario, padre? Bueno, lo que me gustaba mucho eran las ciencias naturales. Cuando estuve en el bachillerato, la asignatura preferida para mí era ciencias naturales. Entonces pensé poder dedicarme a algo que tenga relación con ciencias naturales y esa carrera de veterinaria es como muy cercana. Pero bueno, después... En el seminario, por las mañanas teníamos un tiempo antes de ir a desayunar, cuando ya nos lavábamos, nos bañábamos, y teníamos unos minutillos de tiempo libre. Y no sé por qué yo tenía un Nuevo Testamento, que era una traducción muy literal, que yo veo ahora cuando lo leo, digo, qué duro era esta traducción, ¿no? Pero aquella lectura, leía un poquillo del Evangelio cada día, y aquello fue lo que me convenció para dejar la veterinaria y seguir en el seminario. Al terminar bachillerato, entrar al seminario mayor. 11 años tenía en el seminario menor. ¿Cómo era esta dinámica? Cuando entré al seminario menor, sí, tenía 11 años. ¿Llegaban de diferentes lugares a estudiar? En aquellos años es que había muchas personas que sus padres se iban a trabajar a Suiza o a Alemania. Entonces a los hijos les buscaban un sitio. Y en el seminario menor estábamos 100 y pico de seminaristas. Yo tenía el 136. Pues habría 140 o no sé cuánto habría más. No sé, estábamos muchísimos. Era un tiempo en donde no había instituto, para mucha gente vivía en cortijos, en zonas lejanas a los centros de educación, y el seminario era una buena solución. Sí que estábamos algunos que entramos al seminario pensando en ser misioneros o sacerdotes. Sí, algunos. Veo aquí algunos cuadros, está el de sus papás. Ellos no es que salieron de su ciudad, sino que le dieron esta oportunidad de ingresar al seminario, de poder acompañarles. ¿Qué le dijeron sus papás cuando tenía 11 años? Bueno, mis padres, desde el principio ellos nos han apoyado siempre. Aquí fue cuando vinieron a Honduras y el cuadro que hay detrás es uno que dibujó el padre Ramón. Entonces esto es una foto histórica. Pero bueno, esto aquí en Honduras, esto aquí en la Casa Cural, en el 2002 que vinieron. No, mis padres siempre nos respetaron, tanto a mis hermanos como a mí, lo que cada uno decidió hacer, ellos lo apoyaron, siempre. A los 11 años que decide ingresar al seminario, entiendo también que hay un misionero que les marca el tema, el pensamiento, les abre una visión al hablarles de las necesidades de la iglesia. Sí, aquel hombre yo creo que debió de ser misionero, porque en el pueblito ese
no va nadie, allí no llega nadie, ninguna persona, entre comillas, casi a nada, ¿no? Y entonces aquel misionero, pienso yo, que nos dijo pues, que en el mundo había muchos lugares donde se podía compartir y ayudar, y que se podía ayudar, que las personas podíamos ayudarnos entre nosotros. Y aunque era muy pequeño, pues aquella idea se me quedó, y siempre veo que Jesús pasó haciendo el bien, ayudando, y yo iba a la catequesis, hice mi primera comunión, mi confirma, después en el seminario. Entonces la vida cristiana pues es eso, hacer el bien, ayudar, servir, y tuve la suerte de que muy pequeño pues me lo dijeron y pude darme cuenta que eso es muy importante. Yo creo que en su corazón está guardado el nombre de aquella catequista que también era muy particular en el pueblo y que era muy legendaria. Sí, una mujer que fue aliada, era laica pero consagrada, que se llamaba Emérita, y ella era la encargada de dar catequesis a todo el mundo y le dio catequesis a muchas generaciones de personas. Como una institución, ella su casa, su patio, lo dedicó a la catequesis, allí nos recibía a todos los niños y allí nos daba catequesis, nos preparaba, y fue una mujer consagrada realmente a Dios. Y esto fue marcando también el estilo de vida que después el Señor le fue presentando, Padre. Entiendo que este tipo de seminarios, para hablar un poco de la infancia y esta adolescencia, vivían en el seminario, pero les tocaba estudiar en otro sitio. Bueno, la parte de la primaria sí la hacíamos dentro del seminario, pero cuando ya pasábamos a bachillerato, ya entonces íbamos al instituto de la ciudad. Entonces, o sea, era como nuestra casa el seminario, y salíamos al instituto público. Entonces, ahí hicimos el bachillerato antes de entrar al seminario. ¿Qué recuerda de esos días, Padre? Sobre todo el trasladarse, el compartir con sus compañeros, los anhelos, las actividades, todo lo que se hacía. Bueno, de aquellos años del instituto, pues nada, recuerdo que el primer día que llegamos, como veníamos de primaria, pues llegábamos así como asustados todos a ver qué nos íbamos a encontrar allí, ¿no? Y recuerdo el profesor de educación física que el primer día nos dio una paliza, que al día siguiente, una paliza de educación física, nos estuvo saltando, corriendo, haciendo flexiones, que al día siguiente estábamos todos llenos de agujetas, que parecía que íbamos a morir allí. Y luego, bueno, tuve una muy buena profesora, una teresiana de matemáticas, y fueron unos años de juventud muy, muy bonitos. Llegó el momento de decidirse, de decir, sí quiero entrar al seminario. ¿Qué marcó esa decisión? Bueno, yo creo que desde pequeño traía esa inquietud, pero quizá a los 17 o 18 años fue cuando, leyendo el Evangelio personalmente, descubrí que en el Evangelio hay razones para vivir para siempre, y que con el Evangelio se puede uno comprometer pues toda la vida. Y ahí pensé que merecía la pena dedicarse a eso. Era una decisión bastante importante. Me ha dicho que sus papás le apoyaban y le dejaron ser, pero ¿qué le decía mamá? Sobre todo porque las madres tienen esa ternura, esa cercanía con sus hijos, ese decir protección, esa protección que se da. No, la verdad, siempre, tanto a mi hermano como a mí, ellos, lo que cada uno decidió, lo hemos hecho. No, nunca nos dijeron ni sí, ni no, ni que mal, ni que si tú quieres lo que tú quieres, pues eso. Y igual mi hermano, cuando se han casado, cuando han decidido sus carreras, sus estudios, pues cada uno ha decidido su vida y esa es la vida que están haciendo. Decide ingresar al seminario, pero su sueño era ir fuera de sus tierras. Pues sí, siempre desde pequeño, yo cuando ya entré al seminario con 11 años ya se lo dije al obispo. Ya dije, no, yo quisiera estar de sacerdote, pero en el mundo, fuera, salir a algún lugar, poder ayudar y compartir. Y con esa intención entré, y también el sacerdote que me acompañó, también yo se lo dije,
Y siempre le estuve diciendo en el seminario, creo que estuve como 14 años, porque desde 11 hasta 25. Y siempre que hablaba con el obispo yo solo decía, no, yo quisiera ir a algún país a ayudar, a compartir, a servir a la iglesia en sus necesidades. Y el obispo cuando me ordenó me dijo, mejor que te quedes unos años aquí en la diócesis de Guadix, que es de donde soy, y no te vayas tan joven. Y me pareció muy buena idea y por poca si no me voy, porque ya estaba yo allí muy feliz, muy contento. ¿Le parece si hablamos de eso después de la pausa, padre? Porque tenemos que hacer una pausa aquí en sus palabras. Estamos conociendo la vida del padre Patricio La Rosa, sacerdote de origen español, pero de corazón catracho, de corazón hondureño, que tiene aquí el trabajo de su vida, sobre todo en el proyecto de Jesús, de seguir colaborando y compartiendo para que más personas le conozcan. Volvemos ya en un momento aquí en sus palabras. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras en este momento, dialogando con el padre Patricio La Rosa. Nos hemos trasladado a otro sector de su hogar, hemos dejado ya el cafecito, ya el compartir, porque vinimos a un lugar muy especial y es una capilla, es un oratorio, en donde todas las mañanas, padre, aquí inicia su día, usted junto a Jesús, en esta relación tan cercana que le ha cautivado desde hace muchísimos años. Hablamos desde aquellos 11 años que decidió entrar al seminario. Él le sigue cautivando. Pues yo creo que sí, que lo mismo que conocí a Jesús, podemos decir que sigue aquello del principio, sigue igual, y con el tiempo pues las cosas evolucionan. Sí, y alegre de poder seguir intentando estar cerca de Jesús. Sí. Y en estos momentos, a la par del Señor, interesante la figura que nos regala producción. Padre, hablábamos de este deseo de irse por el mundo, de ser un sacerdote para el mundo, que se lo dijo a su obispo desde que inició muy pequeño, pero siguió insistiendo durante sus años de seminario. Pues sí, siempre se lo dije y al final como me dijo que me quedara unos años para no salir tan joven, pues me quedé y estaba yo ya muy feliz. No sé, casi se me estaba olvidando lo del tema de compartir en la Iglesia Católica con el mundo. Pero allí en España hay una organización católica que se llama Manos Unidas y hacen una campaña a nivel nacional para sensibilizar a todo el país de que pertenecemos al mundo, que somos parte del mundo y que tenemos que ayudar a que mejore el mundo. Entonces se hacen muchos proyectos de desarrollo en muchos países con la ayuda que consigue Manos Unidas y también se sensibiliza a las personas de España para que colaboren. Y en esas campañas, pues todos los años los feligreses donde yo estaba eran súper comprometidos. Primero estuve en un pueblo que se llama La Medilla, después estuve en otros 3 pueblos que se llaman Villanueva, Dehesas y Alicún. Y cuando llegaba la campaña de Manos Unidas para ayudar al mundo, ellos se esforzaban y yo decía, qué gran esfuerzo hacen. Y yo que pensaba hacer algo, pues estoy un poco cómodo. Entonces, el compromiso de las personas de aquellos pueblos, pues ya me hizo pensar en que tenía que hacer algo yo también, que tenía que comprometerme un poco, ¿no? Y ya fue cuando hablé con el obispo para pedirle permiso y buscar un lugar donde poder ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y así fue. El obispo me dio oportunidad y conocí la situación también que en Honduras podía ser y me vine para acá. ¿Cómo surgió Honduras? Entre tantos lugares del mundo, Honduras. Bueno, pues hicimos un curso de preparación en Madrid, ¿Teología práctica? Sí, no, el curso era de preparación para todos los que iban a salir de misiones a algún país del mundo. Y entonces llegó un sacerdote de Colombia, que después fue obispo y también llegó a ser el presidente de la conferencia episcopal. Se llamaba, era eudista, Jorge Gutiérrez, no sé, Jorge. Y él me dijo pues que
Venezuela tenía muchos sitios donde los obispos pedían, pero nos dio una lista de países donde había más necesidad de sacerdotes y aparecía que Honduras estaba con pocos sacerdotes por habitante y también la situación económica que no era muy favorable. ¿Y se hablaba español? Y se hablaba español y nunca pensé que Honduras iba a ser mi país de vida y por eso me elegí aquí. Él era amigo también del entonces obispo auxiliar, el cardenal actual emérito. Me puso en contacto con él y en un viaje cuando iba por Madrid hablé con él si me quería recibir aquí en la diócesis para ayudar y colaborar. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Pues creo que fue en una casa de religiosas en Madrid. Entonces me llamó por teléfono, estuvimos ahí al final ya quedamos, yo fui allá a la visita donde él estaba, entonces pues nos encontramos, yo le dije mi inquietud, él me dio una bienvenida muy calurosa, muy afectuosa y me dijo que bienvenido, que me sintiera libre también, que si no me encontraba que podía regresar otra vez a la diócesis, también el obispo de Guadix me dijo eso. Y sí, me sentí muy libre, muy acogido desde ese primer momento y siempre he estado muy contento aquí, tanto en el primer encuentro con el entonces obispo auxiliar, actual cardenal emérito, Óscar Andrés, y después cuando vine también los sacerdotes, pues la verdad me recibieron muy bien. Estuve primero viviendo en Miraflores unos meses. Que el padre... ¿Cómo fue esa llegada? El vuelo, no habían vuelos directos. Fue una travesía bastante grande. Tardé 4 días, sí, tardé 4 días en llegar. Me tuve que quedar en Santo Domingo y después creo que tuve que ir a Miami y después creo que tuve que ir a quedarme a dormir en Nicaragua. Allí me quedé una noche, creo, no sé, 1 o 2 noches. Y en fin, no era tan fácil llegar a Honduras, no era tan fácil. Y nada, estuve en la parroquia de Miraflores como 6 meses. Ahí estaba el padre Pablo Peluquín. Exactamente, sí, él fue el que me recibió y estuvimos allí muy bien una temporada. Pero después el padre Humberto Reyes iba a estudiar a Barcelona, liturgia, y entonces ya me quedé en la parroquia San José Obrero, que era muy grandísima. Tenía más habitantes que la diócesis de Guadix. Increíble, en aquel tiempo, muy grande. Una realidad muy grande que te tocó. Y a los 6 meses llegó el padre Ramón Martínez. Justo estábamos viendo algunas fotografías de este histórico momento en donde el padre Ramón, que también se le recuerda con mucho cariño en la arquidiócesis, muy jóvenes ambos, lo tengo aquí en esta imagen, mi padre, muy contentos, la sonrisa que les caracterizaba. Esto ya es al llegar el padre al Pedregal, al de San José Obrero. Yo creo que sí, no sé dónde sería esa foto, pero sí estábamos bastante jóvenes y el padre Ramón pasó aquí 25 años, creo yo, aproximadamente. Sí, siempre en la pastoral de la salud, en el hospital, hizo algunos congresos de pastoral de la salud y trabajó mucho ese tema, sí, también ayudó a muchos niños. Pues sí, nos conocimos yo con 11 años y él con 10 años, porque él es mucho más joven que yo, claro. ¿Y ahí les tocó pasar el del seminario menor al seminario mayor? Sí, después él dejó 1 año el seminario porque se fue a hacer el servicio militar y después ya yo decidí venirme, él siempre con la intención de ayudar en la pastoral de la salud y entonces pues sí tuvo la suerte de poder trabajar aquí con el tema de hospitales. ¿A usted le tocó también hacer el servicio militar? Sí, yo también. Se olvidó en la curia de mandar un papel que me libraba del servicio militar y de pronto en una reunión del clero, pues nada, me llamaron que me tenía que presentar al ejército como soldado. ¿Y ya era sacerdote? Ya era sacerdote, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, padre? Por ahí tengo la foto, pero esa no te la paso. Pues fue, bien, fue un poco impactante en el sentido de que yo iba a una reunión de sacerdotes y después iba a volver a la parroquia y de pronto me dijo
un sacerdote que trabajaba en la curia. Oye, mira, que han mandado una nota que tienes que presentarte mañana en Getafe, creo, en Madrid, en el ejército de aviación del aire, que te están esperando, pero que te tienes que ir esta noche para Madrid y que ya no pude volver a la parroquia ni a decirle que me iba, nada, absolutamente. Y fue un poco impactante, sí, yo creo que aquello fue fuerte. ¿Cuánto tiempo le tocó estar? Estuve, yo creo que fue un año. Fue una experiencia buena también, sí, se puede aprender, sí, sí. Y sobre todo si uno es joven, pues se aprende. ¿Y qué decían de un sacerdote prestando el servicio militar? Bueno, yo estaba en el grupo de los que no toman armas. Pero sí hacíamos la instrucción, vivía en los camarotes con toda la gente. Estaba joven, claro, sí que estaba muy joven, como todos los jóvenes que hacían el servicio militar. Sí, y nada, estuve en la jura de bandera, terminé mi proceso total y cumplí mi misión y ya terminé. ¿Aprendió algún tipo de pilotaje siendo Fuerza Aérea? No. Después fui a la Catedral Militar cuando eran unos meses de campamento, de entrada. Y después ya fui a la Catedral Militar, que está en Madrid, y allí pasé todo el tiempo ya como sacerdote. Y después me cambiaron al ejército de tierra, que son muy extraños, que a una persona pase de un ejército a otro. Y entonces estuve en Badajoz en un cuartel también. Un poquito de tiempo, que no había sacerdote. Qué interesante. Y así como esta, hay muchísimas anécdotas, me imagino, de cosas que van surgiendo. Saltamos un poco para atrás de Honduras a España nuevamente por esta curiosidad tan grande del servicio militar obligatorio. Pero ya estando en Honduras, padre, lo envían a la parroquia San José Obrero. Más personas que toda la diócesis de Guadix. Una realidad muy fuerte. Pues sí, no se podía, yo no podía pensar pues que pudiera ser tan grandísima la parroquia, sí, pero era muy grande, tenía muchísimos sectores, menos mal que venían sacerdotes para ayudarnos los fines de semana a la celebración de la Eucaristía. Entonces el padre Humberto Reyes iba a estudiar a Barcelona liturgia y entonces, bueno, pues el obispo tuvo a bien de que me quedara encargado de la parroquia San José Obrero, que llegaba desde la Granja y la Maradiaga, por la Toyota, hasta el anillo periférico, por la cañada. La cañada era de la Kennedy, pero San Isidro, La Peña, todo eso pertenecía a la parroquia. Calpules, sí, la Popular. Entonces era una parroquia inmensísima. La gran suerte, pues que estaba muy bien organizada. El padre Humberto Reyes la tenía muy bien organizada por sectores, por consejos parroquiales, que sí los tenía muy organizados. Entonces, cuando él se fue para Barcelona, pues nos dejó mucho trabajo muy bien hecho. Fue como fácil continuar. Al llegar aquí a Honduras, estos primeros años, me interesa conocer, padre, cómo fue el tema de la acogida, la alimentación, el trato con la gente. ¿Se le hizo difícil esto? No. Recuerdo cuando salía del aeropuerto, que como me encontré en mi casa, solo salir del aeropuerto, y no sé, como en Nicaragua hacía tanto calor, que aquello era insoportable, pues cuando llegué aquí vi el aire tan fresco, una mañana temprano, pues no sé, vi el paisaje que era muy verde, todo muy precioso, no sé, dije, creo que he llegado como a mi sitio, creo que sí. Y sí, y desde entonces me he encontrado como en mi lugar, siempre. Y muy feliz y muy agradecido con la Iglesia de Honduras porque me recibió, me acompañó, me aceptó también como soy, con mis defectos y posibilidades. Entonces sí, he pasado unos años aquí muy felices. Al llegar, se ubica aquí en este sector de la colonia Monterrey, donde estamos. Bueno, yo viví un tiempo primero en Miraflores, después estuve en la Granja y la Maradiaga, que estaba la Casa Cural, pero viendo la realidad de la parroquia, pues era una situación un poco lejana de la mayoría de la gente y aquí la iglesia había comprado una casa que estaba cerrada
y estaba mal, y entonces pues pensamos que aquí podíamos servir mejor a la comunidad y nos trasladamos a vivir aquí a la Monterrey. Y desde entonces, pues nada, arreglamos un poco la casa y la acondicionamos, fuimos poco a poco y empezamos aquí a hacer la vida. Una vida que ha tenido muchos frutos y que ya iremos conociendo un poquito de estos proyectos de Jesús en su vida y que han sido impactados en muchas personas, Padre. Finalizo esta segunda etapa antes de irnos a la pausa. ¿Qué sentía después de decir, voy a estar 3 años, pasaron los 3 años y continuaba aquí? ¿Cómo se iba dando todo eso? Pues sí, como estaba muy contento yo allí en España, pero siempre tenía esa inquietud misionera, pues entonces cuando ya le dije al obispo que me diera permiso para poder tener una temporada, pues le dije que 3 años serían suficientes para regresar otra vez a la diócesis de Guadix, que también tiene necesidad de sacerdote y hay muchos pueblitos ahí que necesitan que haya un sacerdote, y yo estaba muy feliz. Y el obispo me dijo, vale, pues sí, pues puede irte por 3 años. Y claro, yo no pensé, no sabía dónde iba ni qué me iba a encontrar, ¿verdad? Entonces, cuando me vine, cambiaron al obispo y vino otro nuevo obispo a Guadix, que ya no me conocía ni yo tampoco a él. Entonces él se interesó mucho por la diócesis, yo cuando llegaba pues siempre lo saludaba, le decía y tal, y como que nos fue dejando, vino el padre Ramón, vino 6 meses después, pero a nosotros nos dejó. Después vino el otro sacerdote, el padre José Luis López, que también estuvo aquí en la Ramón Amaya, y ya pues como no contaba con nosotros cuando él llegó, pues yo creo que ya siguió sin contar con nosotros así mucho, y nosotros nos fuimos quedando aquí. Pensábamos hacer un hermanamiento con la diócesis, pero como ya vino un nuevo obispo, ya no se hizo, y los años pasaron casi sin darnos cuenta, y después vino la OXA, que es una organización de la Iglesia que asocia a todos los sacerdotes diocesanos que están en misiones, y entonces ellos nos acogieron en esa organización de la Iglesia, y pasaron años, cambiaron el obispo, vino otro obispo, Ginés, que fue compañero mío en la facultad. Él tuvo la gentileza de venir a visitarnos y que, bueno, fue una visita muy fenomenal, extraordinaria. Y después, cuando se fue él, pues vino también el otro nuevo obispo, Francisco Jesús, y también estuvo, el año pasado estuvo 18 días aquí, se fue muy feliz, muy contento de la fe, de las comunidades. Intenté que conociera todo, Copán, Pulapanza, Islas de la Bahía, la nueva capital, la Ramón Amaya, la Flor del Campo, todo, Suyapa, el Cristo del Picacho, todo. Tuvimos 18 días intensivos, la escuela celebrando la misa, confirmaciones, en fin, muy intenso, muy contento. Y nada, pues se han ido pasando los años, he visto que debería de seguir acompañando a la gente, a las comunidades, sobre todo a los jóvenes que quieren estudiar, que quieren prepararse. Y luego, pues nada, también muy contento de que algunos jóvenes han decidido ir al seminario. Hay 5 jóvenes que son sacerdotes, que han estado aquí. Hay 3 que son religiosos, de comunidades religiosas. Y hay muchos pues, que han hecho su familia. Hay muchos que tienen sus puestos de trabajo, que viven bien, que son buenas personas. ¿Le parece, padre? Y en esto sigo. Si podemos profundizar sobre esto más adelante. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero al volver de este proyecto, que quisiera resumirlo en 2 palabras, aprendiendo a compartir. Vamos a profundizar más sobre esto más adelante. Por lo pronto, seguimos en sus palabras, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en sus palabras, dialogando con el Padre Patricio La Rosa. Nos hemos trasladado al interior del templo San Juan Apóstol, el evangelista. 27 de diciembre, su fiesta patronal en el marco de la Navidad. Aquí se vive una gran alegría que se evoca cada diciembre. Padre Patricio, desde este lugar, que fue el lugar que eligieron para quedarse a vivir y estar más cerca de la gente, comenzaron a surgir muchas historias. Si nos pudiésemos contar cada una de ellas, no terminamos hoy. Sobre todo las primeras personas que se encontró, que pudieron recibir algún tipo de ayuda. ¿Evocan en su corazón algún recuerdo muy particular? Pues sí, la alegría de encontrarse con personas que quieren ayudar, y eran acólitos, los monaguillos. 6 acólitos le dijeron, queremos ayudar. Sí, pues sí, eran los que siempre venían a misa, los que estaban más cerca de aquí del templo, de la iglesia. También eran algunos feligreses que eran jóvenes que venían también a misa y que, hablando, pues no sé cómo, fue surgiendo la idea de poder hacer algo para ayudar a otras personas, y así empezó, sí. Fueron niños que tenían dificultades también, algunos para estudiar, y que querían ayudar a otros para que también estudiaran, ¿no? Y así empezamos, sí. Y estos fueron unos niños muy entregados, muy deseosos de ayudar, que más bien ellos me motivaban a mí, porque cuando yo veía que venían todos los días, que querían buscar a otros niños para ayudar, pues yo decía, tengo que seguir, porque ¿cómo los voy a dejar? No puede ser. Y además que venían. Y algunos venían, yo que sé, a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya me estaba golpeando la puerta un vecino que se casó los otros días, por cierto, José Jesús. Y nada, pues sí, ellos fueron los que me fueron motivando y enseñando a ayudar y cómo ayudar a la gente. Fui poco a poco también pues aprendiendo con ellos y a intentar organizarnos para apoyar el tema de la educación, que es lo que creo que más puede cambiar la vida de las personas. Creo que Jesús acertadísimamente se hizo maestro, porque es que los maestros son los que tienen el cambio del mundo. Los maestros como Jesús. Es decir, Padre Patricio, en este proyecto de Jesús, de construcción del reino, que usted decidió seguir hace muchísimos años, cuando tenía 11 años, de entregar su vida por él, de ser sacerdote para él, Jesús le pedía seguir este proyecto y aprender a compartir, un término que es muy famoso en este ámbito. Fue una vivencia con estos niños. Ahí fue aprendiendo a compartir y ellos iban aprendiendo a compartir. Pues sí, fue sin querer, entre comillas, nadie se proponía nada. No, era que teníamos nuestra actividad en la parroquia, y una de nuestras actividades durante la semana era pues buscar cómo ayudar a otros, sobre todo para que fueran a la escuela, para que no dejaran el colegio por falta de útiles o por cualquier cosa a veces pequeña. Y así fuimos aprendiendo a ayudar, a compartir, y fuimos alrededor de Jesús, del Evangelio. Desde el principio teníamos la lección divina, leíamos el Evangelio del domingo siguiente. Eso era desde el principio. Celebrábamos también la Eucaristía. Recuerdo que al principio la celebrábamos los viernes por la tarde, porque no tenían ellos actividades. Después, ya cuando empezaron a ir a la universidad, pues ya pasamos la Eucaristía, como si dijéramos, del proyecto por la mañana, los viernes. Pero sí, siempre ha sido pues vivir la fe en las circunstancias de nuestro mundo, intentar responder a las necesidades de la sociedad, del mundo, sobre todo de los que son más pequeños, los que se quedan fuera, los que tienen sobre todo dificultades para formarse, para prepararse, y intentar aliviar un poco la carga de esas familias que a veces no pueden, ¿no? Y ahí hemos centrado el tema en la educación. Sí, que ahora cuando uno lee esta carta que ha escrito el Papa, pues una maravilla. Padre, hablamos que el proyecto inició de ayudar a los más cercanos aquí a la parroquia, sí, pero esto se ha ido extendiendo poco a poco. Sí. Han sido muchos sectores, ha llegado a un lugar, después a otro. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, pues yo veo que las personas tienen ese deseo de ayudar,
y unos se van pasando la noticia a otros, se van quedando, se van organizando, van buscando ayudas y dice el Evangelio, dice, el hombre siembra la semilla, dice, ya duerma, ya esté despierto, dice, la semilla crece sin que él sepa cómo, sin que él sepa cómo. Me gusta mucho eso de que sin que él sepa cómo. Pues a mí me pasa igual, que tampoco sé muy bien cómo, ¿verdad? Pero sí, hay mucha gente que Dios ha puesto en el corazón de ellos muchos deseos y he tenido la suerte de encontrarme a muchas buenas personas. Actualmente creo que hay como unas 800 personas en Honduras que están ayudando, que buscan cómo hacer algo para mejorar la vida de otros, y eso es maravilloso. Y esto contagió no solo a personas en Honduras, que es bastantes, sino también en España. Sí, porque cuando las personas venían a visitarnos, pues decían, yo quiero seguir ayudando, no me puedo quedar porque tengo mi familia, mi trabajo, pero voy a ver qué puedo hacer desde allí, ¿no? Entonces, pues sí, allí han intentado hacer pequeñas familias organizadas para poder ayudar aquí a Honduras. Entonces, una familia grande, que es la Iglesia Católica, una familia en el mundo para servir a Dios, sirviendo las necesidades del mundo y de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, no hay como ninguna cosa extraña ni novedosa, es simplemente pues lo que Jesús, el Señor, propone en el Evangelio, que aprendamos a vivir como hermanos en el mundo y nos ayudemos. Las personas que vienen a Honduras se van ayudadas y regresan. Tenemos una amiga que se llama Maya Regui, que viene con 90 años, lo puedo decir porque ella lo dice, y viene a ayudar y está ayudando desde que tenía 70 años y busca ayuda y vive como si estuviera aquí. Entonces, hay muchas personas en España que han estado y otras que no han estado y que dedican mucho tiempo y están muy felices de poder ayudar. Y creo que ese es el proyecto de Dios, de que seamos felices compartiendo. Y este proyecto de Jesús, a través de estas herramientas, ha crecido tanto. No son números hablar de 10.500 niños, sino de personas que actualmente reciben una educación gracias a este tipo de proyectos, en donde a través de la iglesia y las herramientas se sigue colaborando, compartiendo. Pero me interesa saber, Padre, el hecho de compartir con estas personas, gente muy buena que tiene deseos de compartir, de ayudar, cambia la vida. Su vida cambió por completo porque este proyecto no estaba en su idea original. No, nada. Sí es verdad, sí. Dios cambia las vidas, sí es verdad. No, de ninguna manera. El padre Álvaro, que vino también de voluntario, vino para un mes y también se quedó aquí. Vino otra amiga que estudiamos juntos, Concepción, hace 25 años, también se quedó. Eloísa también se quedó. También se ha quedado Javier, otro joven que tiene esa inquietud de Dios. Y luego pues también muchas personas de aquí de Honduras pues que también se han unido intentando organizarnos pues para ayudar. Padre, son 33 años de ministerio aquí en Honduras, de ayudar con diferentes tipos de proyectos en esta construcción del reino que Jesús ha querido, pero siguen existiendo todavía muchos desafíos y siguen existiendo todavía estos gustos, estos hobbies. Es decir, las ciencias naturales, la veterinaria, lo que hablábamos al inicio, sigue existiendo. Así es como le gusta pasar sus ratos libres, entiendo. Pues sí, me encanta la naturaleza, máxime que yo nací en una zona que es semidesértica y entonces aquí pues sí, me encanta sembrar, plantar árboles, me encanta estar en la naturaleza, soy feliz ahí. Y el agua, los ríos, los campos, las montañas, esto es increíble, sí. No salgo de mi asombro. Un proyecto muy concreto que se dio en una colonia capitalina de las periferias, en donde se construyó una escuela que era un desierto prácticamente, era una peña que no tenía vida y hoy, muchos años después, es algo completamente diferente. Pues sí, hoy hay un bosque. Y el otro día me dijeron que habían visto unos venados que estaban ahí en medio de unas colonias, que no sé cómo,
Y sí, era un desierto total, se quemaba todos los años y ahora hay un bosque muy precioso, sí. Muchos jóvenes han trabajado ahí para ponerlo en marcha, para cuidarlos, se han sembrado algunos árboles, maderables también, y frutales, y recogemos café, sembramos café, y solo fue plantarlo y ya recoger la cosecha años después, así que es una tierra muy fértil. Y en fin, tengo que tener cuidado porque esto se puede convertir en una tentación para mi vida sacerdotal, ¿verdad? Que dice el Señor que hay que dejarlo todo. Entonces, esto me puede atrapar, ¿verdad? No, pero sí es un regalo de Dios la naturaleza y recordamos al Papa Francisco, ¿verdad? Que tanto bien ha hecho al mundo para que cuidemos la tierra, que cuidemos la casa común y que amemos la obra de Dios, que es maravillosa. Durante tantos años usted ha servido en esta parroquia, en esta comunidad, trabajando por los jóvenes, por la educación, pero el Señor ahora le ha pedido a través del arzobispo servir como vicario general. Es un proyecto que va en continuidad con la voluntad de Dios en su vida sacerdotal. Pues sí, la intención es servir a la Iglesia en sus necesidades y el arzobispo me pide que si quiero colaborar en esa tarea, pues con mucho gusto. Sí, si puedo ayudar, pues tanto él como los sacerdotes y los laicos, en lo que podamos ayudar y colaborar, pues aquí estamos. Padre, en este proyecto de vida que usted tiene, ¿hay tiempos libres o no los hay? Sí, también hay, claro que sí. ¿Qué le gusta hacer en estos tiempos, padre? Se distribuyen responsabilidades, porque se distribuyen tareas, entonces hay mucha gente colaborando, trabajando. En la curia hay un equipo de gente fantástica que conocen todo, que resuelven todo, que saben todo. No conocía yo el ambiente y la verdad que ha sido para mí un descubrimiento que para mí casi es un descanso, ¿no? Porque ir con un equipo de gente tan profesional, tan entregada, tan fantástica, y salgo de aquí de la Monterrey, que todos son jóvenes que, en fin, que intentan y luchan, y que entonces sí, allí pues la curia ya es un pequeño descanso para mí. ¿Y en estos ratos libres qué le gusta hacer al padre Patricio? Bueno, pues me gusta siempre el tema de la naturaleza, me gustaría también tener más tiempo para poder leer, he hecho en falta tiempo para leer, y visitar quizá a los amigos, tener un poco más tiempo para dedicarse a las personas, eso algo menos y me gustaría tener más, ¿no? ¿Comidas favoritas, padre? Pues me gustan mucho todas las frutas de Honduras, que son tan ricas y sí, eso es lo que más me gusta. El paladar también forma parte. ¿Has sabido amar a este pueblo tantos años aquí, tanto servicio? Me imagino que hay personas que siguen marcando su vida día a día, se la sigue encontrando. Pues sí, son mi familia. Yo he pasado más tiempo aquí con los jóvenes que con mis sobrinos. Entonces, para mí, mi familia de España también está, pero mi tiempo lo he pasado aquí. Entonces, sí, aquí tengo grandes amistades y muy agradecido con Honduras siempre. Entendemos claramente que la honra, la gloria siempre es para Dios, pero en este proyecto de Jesús que le ha tocado vivir, han surgido reconocimientos, uno muy interesante, importante en su tierra natal, en España. Sí, fue el de los derechos humanos que nos concedió, no fue a mí, a todas las personas que estamos trabajando juntos, ¿no? Pero sí, bueno, sí, eso... no está bien, pero no está. Lo más gratificante es pues, ver las personas que consiguen sus metas, que logran sus objetivos. Y luego, pues sí, estos reconocimientos pues, también son de agradecer y motivan también para seguir trabajando. Así como ver a un niño que llegó buscando ayuda a los 5 o 6 años y hoy ya tienen títulos universitarios, posgrados, que son personas de bien. Pues sí, hay muchas personas que están haciendo que la sociedad funcione mejor, que se realicen o se resuelvan problemas en la sociedad porque ellos se han preparado, y da mucha alegría de que son bastantes y en bastantes lugares que personas que no tenían capacidad o no habían desarrollado sus capacidades para mejorar el mundo, después de pasar 5 o 6 años estudiando, y ahora también podemos enviar a algunas universidades de España y a empresas de España
un misionero que ha venido, José Luis Delso, también ha conseguido ayuda, ¿no? Allí en empresas conocidas, ¿no? En fin, si hay conectes, amigos que quieren ayudar y se pueden dar oportunidades para que las personas mejoren sus vidas, transformen sus vidas y transformen la sociedad y el mundo, sí. Muy alegra. ¿Cómo es un día a día del padre Patricio? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que hace? Un día... Pues hay pocos días como normales, ¿no? Así que un día normal, así, yo no sé si existe, creo que no existe un día normal, porque a veces lo que uno prevé que va a hacer después tiene que hacer otras cosas. Pues nada, me levanto por la mañana para la oración, que hay los jóvenes de la casa en las que vivo, pues ya casi me están esperando para empezar la oración de las laudes, con sus guitarras que me encantan, que cantan muy bien, que me motivan ya a las 5:30 de la mañana y me animan, y hacemos la oración, ahí leemos el Evangelio y comentamos. Me alegra mucho los comentarios que los jóvenes hacen sobre el Evangelio, me predican y me ayudan, y después si tengo que ir a la escuela voy para allá un rato, o si no me suelo quedar aquí por la mañana también con los jóvenes que hacemos ya un rato general de oración con todos, y también otro momento como espiritual muy importante de encuentro con el Señor, con el Evangelio. Y después ya, pues, si tengo alguna reunión o alguna cosa, y a media mañana voy a la curia para ver también si hay trabajo, cosas que tenemos que hacer o alguna reunión. Y por la tarde, pues regreso otra vez aquí a la casa y pues ya tengo como actividades más propias de encuentros, o ahora que está el padre Edward en Colombia, pues celebrar la misa de la parroquia por las tardes o alguna cosa más particular, ¿no? Y ya. Los domingos colaboramos en la parroquia, los sábados por la tarde con la Eucaristía, y muy bien, hacemos un equipo, el padre Álvaro, el padre Edward y yo, y distribuimos las misas y felices, bien. Bendito sea el Señor, Padre. Lastimosamente termina este tiempo, este espacio en sus palabras, pero queremos que nos regale su bendición, Padre. Con todo gusto. Nos vamos a poner. Ahí sentaditos, Padre, si gusta. No, aquí sentaditos para orar. Gracias, Señor, por poder reunirnos. Gracias por poder compartir la vida con las personas que participan y están en este programa y escuchan y ven este programa. Gracias por todos los medios de comunicación que hacen el mundo más familia, y te pedimos que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues que puedan ir en paz y que puedan vivir la alegría de Jesús, de su Evangelio. Gracias a vosotros. En sus palabras, con el padre Patricio La Rosa, a través de Suyapa Medios.